Cuando se creía que el tema de Haití y la inmigración indocumentada era caso cerrado, sobre todo para las agendas establecidas de comunicación y desde el PRM, porque el presidente Luis Abinader se ha reunido ya en varias ocasiones con los exmandatarios para trazar la legalización de esa mano de obra indocumentada, esa mano de obra eh, explotada, totalmente subpagada y también, vamos a decirlo claro, ¿no? Esclavos que necesitan estos empresarios, pues le resolvió su problema. El tema de la inmigración indocumentada haitiana se sacó de la agenda. Uno creía que todo esto ya había pasado y que incluso los precandidatos presidenciales del partido de gobierno lo habían entendido de mil maravillas, ¿no? Lo habían acogido con todo beneplácito. Se habían quitado, ¿no? Ese peso porque el presidente Abinader resolvió el asunto. Pues la precandidata presidencial, secretaria general del PRM y alcaldesa del Distrito Nacional, nada más y nada menos que en Diario Libre, propiedad del grupo Rainieri en su gran mayoría, de este periódico, pues publicó un artículo que se llama Nuestra soberanía, nuestra responsabilidad. Y está subtitulado de la siguiente manera: no es xenofobia, es supervivencia, la defensa legítima de la soberanía dominicana. En el desarrollo del mismo, uno nota a una Carolina Mejía muy comedida, cuidando muchísimo sus palabras. De hecho, cuando tú terminas la lectura del artículo, te preguntas, pero ¿para qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió si maneja todo como que con paños tibios? Dice, sí, es cierto esto, el gobierno está bien que documente, las autoridades también, pero hay que tener una trazabilidad de esto que aquello. Y tú te preguntas, ¿qué busca este artículo que escribió Carolina Mejía? Y que a grandes rasgos aparenta ser totalmente disonante con lo que incluso ha planteado en muchas ocasiones su mismo padre, Hipólito Mejía. Que, óyeme, sin ningún tipo de, ¿verdad?, de parche, sin ningún tipo de prurito, dice, no, hay que documentar a esa gente. Mi amigo Bisonó tiene un proyecto de que si yo cuántos mil millones de pesos parados ahí, y la construcción tiene que seguir. Las agroempresas de Hipólito Mejía tienen que seguir funcionando, ¿no? Los sembradíos del ministro de Agricultura, Limber Cruz, también tienen que seguir funcionando. Limber Cruz se dio el lujo de hablar de un plan de regularización de pe a pa. Se dio el lujo de decir eso, aunque el gobierno después lo desmintió. Pero se dio el lujo de decirlo. Y de repente vemos este artículo de Carolina Mejía, donde el título y el subtítulo son más disidentes, son más llamativos y contundentes que el desarrollo mismo del artículo. Diario Libre, eso está cerca del clickbait, ¿eh? Está cerca del clickbait. Porque, digo, yo no veo mal el clickbait. ¿Para qué? Ustedes nos acusan de muchísimas vainas. Pero si ustedes lo usan, no hay problema. Cuando tú lees el cuerpo de esta noticia, de este artículo, pues te das cuenta que no es tanto así. Al final del día, lo que yo pienso es que Carolina Mejía no se está haciendo compromisaria con la soberanía nacional. No lo creo. Es más teniendo una postura para llamar la atención, para mantener cierta vigencia en la agenda. No lo veo de otra manera, porque en la práctica Carolina Mejía también ha sido partícipe
de las acciones de este gobierno, con acción y con omisión. Es sencillamente echar mano del tema haitiano para con cierto postureo, sin una definición clara, porque no la tiene cuando lees el artículo, que al final del día dice exactamente lo mismo, ¿no? No, que no podemos hacernos cargo del tema haitiano, que vengan que los otros países. No. Pero eso lo sabemos. Eso lo sabemos muy bien. ¿Qué opinas de la posición de tu papá? Es que marques una distancia respecto de eso, si es verdad que apelas a la soberanía. Porque apelar a la soberanía significaría empezar a desmontar el 80-20. Perdón, el 80-20, sí, desmontar el 80-20 que realmente hay en el tema de la agroempresa y de la construcción, que es un 80 haitiano y un 20 dominicano, en el mejor de los casos. Desmontar eso y que se aplique la ley. Es eso. O sea, ahí sí uno podría hablar de una posición de Carolina Mejía soberanista y que sea verdaderamente disonante y que plantee por primera vez en el PRM, desde que Guido Gómez Mazara fue precandidato presidencial, desde ahí, nueva vez un escenario dialéctico en el PRM. Que lo plantee, pero no hizo nada de eso. Fue tibia, fue totalmente tibia y se aprovechó, como la mayoría de los políticos dominicanos, de este tema, de la realidad y de lo lastrante que significa esto de la inmigración indocumentada haitiana al pueblo dominicano, de cómo nos consumen los presupuestos en salud, de cómo nos consumen los presupuestos en educación, cómo hay muchísimos hijos de dominicanos que están fuera de las escuelas. Pero de esto directamente no habla Carolina Mejía. Lo deja entrever. Tú tienes que leer muy entre líneas para tratar de entender qué es lo que te dice ella. No fija una posición clara. Está todo todo está ahí. Son eufemismos lo que va ella ahí escribiendo, lo que va trazando. Un penoso, al final del día es un penoso ejercicio, y tú te preguntabas por qué Diario Libre la publicaba, pero cuando lees la noticia te das cuenta de que es algo totalmente inofensivo. Y dirán desde Diario Libre, no, pero si las disidencias se van a plantear así, bueno, publiquemos 7 artículos como ese en la semana. Y esta es la disidencia que vas a plantear. Esta es la forma en que te vas a distinguir del resto. Pues no va bien eso, ¿eh? No va nada bien eso, porque este artículo no dice nada. Como el merengue sin letra. No dice nada. No dice absolutamente nada, es fofo. Es puro titular. Es puro título, puro encabezadito y ya. No dice absolutamente nada y no defiende ninguna soberanía. Y si así es que va a defender la soberanía Carolina Mejía, pues que Dios nos agarre confesados, señores. Que Dios nos agarre confesados. ¿Dónde fue que el ministro de Agricultura dio las declaraciones sobre el plan de regularización? ¿Fue en Diario Libre? ¿Tú no recuerdas? Yo no recuerdo, la verdad. Fue no sé si periódico. Fue en el Listín Diario, no sé si fue en el almuerzo de... El Listín Diario hace un almuerzo con invitados así. Yo no recuerdo, man. Pero fue en uno de esos. Fue en el Listín o uno de los 3, ¿no? O el Caribe, o en el Listín, o en Diario Libre. No recuerdo. Hay que buscarlo eso. Hay que buscar eso porque es importante. Porque yo lo que estoy viendo aquí es cómo los Mejías, pues, ya con este artículo de Carolina, Hipólito Mejía ha sido muy claro, extremadamente claro con este asunto. La mano de obra tiene que ser regularizada en este país por sus amigos empresarios. Creo que eso, por ejemplo, el grupo Rainieri tiene que estar muy agradecido con esas declaraciones de Hipólito Mejía. Y luego Limber Cruz, un hombre ligado a Hipólito Mejía, decir y anunciar el plan que desde el gobierno se tiene
para la regularización de los haitianos, también seguramente eso se lo agradecieron. Y ahora con el artículo de Carolina Mejía, que claramente no está defendiendo ninguna soberanía, olvídense de eso. Aquí claramente lo que está es diciendo que la solución es esa. La solución a la crisis haitiana es la regularización. Eso es lo que ella está diciendo. Entonces, lo que digo es que ese apoyo económico de ese sector que maneja Frank Rainieri, que es un sector muy importante, que maneja demasiado dinero, es lo que está en juego, ¿no? Ese apoyo entre las diferentes facciones dentro del PRM que quieren ser presidentes e incluso también de la oposición. Y creo que de todos los grupos, quien se está ganando más ese apoyo son los Mejía. Son los Mejía. Carolina no había hablado de este tema y miren cómo lo hace. Claro, piensa ella que lo está haciendo de forma sutil, pero lo veo muy claro, ¿no? Y aparte que lo hace en este periódico. No tienes ahí el dato de... No, no. Sí, Cruz, yo veo la declaración, primero sale en Diario Libre, pero no lo tengo claro porque cuando leí el artículo no dice si lo hizo en medio de una visita a la redacción de Diario Libre, no lo aclara. Por eso no me atrevo a afirmar tajantemente que es en Diario Libre, aunque es el primer medio que sale, ¿no? En el motor de búsqueda, del resultado del motor de búsqueda. No quiero decir que lo dijo ahí. Aunque, bueno, la declaración la recordamos, ¿no? Unos 15, dijo que habían aprobado los primeros 15,000 permisos de trabajo, me parece, ¿no? Para los trabajadores haitianos. Pero es que ese no es el tema solamente, señores, sino que recibimos una denuncia hace meses ya de que ahí en pasaportes, de manera casi secreta, bien escondidito, bien discreto, estaban ahí dándole pasaportes a trocha y mocha a muchos haitianos. Y eso ha seguido porque hemos recibido también denuncias al respecto. O sea, de ese tipo de cosas es que Carolina Mejía debería hablar o debería preguntar. Porque se supone que si hay un gobierno que tiene, como bien ha expresado Luis Abinader en numerosas ocasiones, la voluntad de que se cumplan las normas y de ser soberano, pues debe haber un sentido de cuerpo. Si de ser ciertas las denuncias de pasaporte, pues mira, eso hay que chequearlo. No, Carolina no habla de eso. Carolina no habla de eso. Carolina no expresa su desacuerdo con Limber Cruz, que no solamente es compañero de partido, sino compañero de facción. Entonces, de eso es que uno debe, es lo que uno quiere escuchar. Pero aquí la disidencia, el debate está, señores, totalmente lastrado. Está totalmente, no solo lastrado, no, está eliminado del partido de gobierno. No se puede ya expresar ningún tipo de desacuerdo. De ser el partido más democrático, lo digo quizás entre comillas, ¿no? Pero donde realmente habían posiciones encontradas muchas veces entre los PRDistas, ha pasado a ser una suerte de logia, donde es lo que diga uno, ¿no? Lo que diga yo. Eso es lo que se ha vuelto, ¿eh? Si bien en el PRD tradicionalmente cada quien parecía estar por su lado, el otro extremo tampoco es bueno. Porque esa Comisión Nacional Ejecutiva del PRM es una mala copia de la OTAN del PLD. Porque por lo menos en la OTAN del PLD, el comité político, pues se decidían asuntos ahí y se sabía muy bien que se daban debates acalorados, muy fuertes, que trataban de mantenerlo ahí en el mismo
En el mismo partido, bueno, sí, pero se daban debates internos, de verdad. Por lo menos en eso tan se daban. Y tú no le podías bajar una línea así a uno de esos dirigentes de una vez, ¿no? Eso hay que discutirlo. Pero en el PRM, como bien dijo una vez, en esa convención que se dio, que dijo Guido Gómez Mazara, ¿no? Una convención de empleados. Es lo que parece ser el PRM. Es un comité político, son empleados asalariados, con altos salarios, con lujosos salarios, lujosos beneficios, y anteponen ese bienestar a los intereses del partido mismo, y ni hablar del país. Ni hablar del país. Mira, sí, confirmado. La entrevista que dio Limber Cruz fue una entrevista exclusiva para Diario Libre, en una sección que ellos tienen que se llama Diálogo Libre. Es decir, y señores, fue algo extenso, esas declaraciones de Limber Cruz allí, donde se ve que hubo una preparación previa, porque el hombre llevó muchísimos datos del sector de agricultura y de esa necesidad que tiene agricultura de la mano de obra vigente, actual, ¿no? De mantener esa mano de obra vigente, que es la mano de obra haitiana, en su mayoría ilegal. Entonces, vemos claramente que aquí hay un problema, aquí hay un pleito entre Diario Libre, que aparentemente no se siente muy conforme con el presidente Luis Abinader, porque en los últimos días yo he visto algunas publicaciones de Diario Libre que yo digo, publicaciones que afectan al gobierno, específicamente a Luis Abinader. Fue allí donde vimos el asunto este de un contrato que se hizo el gobierno dominicano con una empresa para manejar relaciones públicas y hacer cabildeos en el Congreso de Estados Unidos. Y uno de los temas que se iba a manejar estratégicamente a nivel comunicacional era el tema haitiano, y que el representante de eso era el chileno, este abogado de apellido Vivanco, ¿no? ¿Recuerdas? Fue Vivanco. José Miguel Vivanco. Fue Diario Libre que reveló eso. Exacto. ¿No? Que contrataron una empresa, lobby, Claro. Propiedad de un ex congresista estadounidense. Sí, ahí tú te das cuenta de que hay un problema ahí. Hay un problema, y los Mejías son los que aparentemente pues han manejado este discurso como quieren los empresarios. Porque recuerden que luego de las declaraciones de Limber Cruz, que fueron desmentidas por el gobierno, llamándolo mentiroso a Limber Cruz, yo decía, es increíble, ¿no? ¿Cómo tienes un ministro allí después de llamarlo mentiroso? Salieron los empresarios a... Que se iba a ir, Limber. Sí, que claro, teníamos la información de que el hombre tenía su carta de renuncia listo allí. Hipólito fue que lo frenó. No, pues imagínate. Y luego salieron los empresarios, vimos a Frank Rainieri, que no se había pronunciado sobre el tema. Incluso Frank Rainieri pasó lo de Friusa, todo eso, y el hombre no se pronunció para nada. Pero luego de esto sí se pronunció, y también se pronunció el presidente del CONET, creo. Hablando ya definitivamente, no, señores, o sea, nosotros se necesita regularizar la mano de obra haitiana, o sea, la clara, o sea. Entonces, algo que parece que el presidente Luis Abinader, pues, tiene a estos empresarios diciéndoles, no es el momento de anunciarlo, no es el momento, no es el momento. Sí, lo vamos a hacer, pero no es el momento, no es el momento. Y aunque todo este bulto de las expulsiones de los haitianos es un bulto, sí, ¿verdad? Y el presidente seguramente así se lo ha hecho entender a los empresarios, necesito que el electorado crea que se está haciendo algo, porque, ¿no? Pero eso ha hecho de que muchos haitianos de forma voluntaria se han ido por miedo, porque creen que el bulto es de verdad.
¿no? Y muchos se han ido, han abandonado sus puestos de trabajo. Esto ha sido denunciado por muchos empresarios que han dicho, pero se me están yendo la gente, tienen miedo y se me están yendo. Entonces, eso tiene preocupado a muchos empresarios que están ya presionando al gobierno, al señor Luis Abinader, para que ya, o sea, anuncie la vaina. Porque todo Comienza la vaina. Sí, todo está listo ya. Y quien vio esas declaraciones de Limber Cruz, a menos que usted no piense que Limber Cruz tiene momentos, ¿verdad?, de disociación de la realidad y todo eso, a menos que usted no piense eso, vemos cómo todo está listo. Solamente falta anunciar. Nosotros hemos visto filtraciones de carnet, ¿ya? De carnet de permisos de trabajo para haitianos, ¿no? Todo eso está ahí, todo eso está listo. Limber Cruz lo detalló todo y detalló todo el protocolo, ¿no? Y que se habían identificado ya 15,000 haitianos que podían acceder a estos permisos. Y también chivateó el asunto de la identificación biométrica, algo que el presidente Luis Abinader ha insistido mucho con eso, aunque ya en estos últimos meses no ha vuelto a hablar de eso, de identificar a los haitianos biométricamente. Ustedes se acuerdan cuando el asunto de la frontera, él pues planteó esa gran necesidad que había de identificar biométricamente a los haitianos. Y nos damos cuenta que eso sencillamente no era, no solamente para evitar que la entrada de los haitianos, no, era para ir ya registrando y teniendo un control, ¿no?, para completar este plan de regularización, sí, ¿no? Biométricamente, ¿no?, y su carnet ahí. Entonces, bueno, vamos a ver, ya vemos claramente hay una división entre Diario Libre, el presidente Luis Abinader y la posición ya de los Mejías. Y de aquí para adelante no se sorprendan ustedes que empiecen los titulares en contra de el presidente Luis Abinader y se arme ya bueno, es una guerra que hasta ahora es una guerra fría, pero que ya se arme ya definitivamente la guerra abierta entre los Mejías y Abinader. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.